Tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buen día. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, un gusto. Hola. Sí, ahí entró la mayoría de las personas. Ya están. Sí, ahí yo veo 34 ingresos. Ujú. Hola, buenos días. Hola, buenos días, María. Bueno, estamos en horario igual. Bueno, bienvenidos, bienvenidas, estudiantes de la Tecnicatura. Nuevamente nos encontramos en algunas instancias de la virtualidad que también nos propuso la materia práctica profesionalizante. En esta oportunidad, bueno, nos acompaña Vanina. Vanina es parte de la dupla a cargo del dictado de la práctica profesionalizante de la sección B. Y digo esta diferencia porque hay estudiantes de la sección C que hoy están presentes. En esta instancia convocamos a las dos grupalidades y seguramente algunos de ustedes no la conocen. Así que gracias, Vanina, por acompañarnos y voy a presentar a Laura Marcela, la doctora Laura Marcela Serrano. Ella nos va a llevar adelante una charla acerca de el rol que tiene el Tribunal de Cuenta como órgano de control externos a todos estos procesos que ustedes han venido investigando y que obviamente forman parte de los sistemas financieros de la Administración Pública Provincial. Así que bueno, gracias Marcela por acompañarnos nuevamente. Marcela también fue parte de nuestro equipo. Ella tuvo a cargo la materia de Derecho Constitucional en un inicio, bueno, después por motivos laborales, bueno, ella es docente también en la facultad privada y pública de la provincia, así que bueno, gracias Marcela y bueno, gracias por acompañarnos nuevamente. Vani, no sé si querés decir algo antes que comience Marcela. Sí, sí, sí. Bueno, antes que nada, saludar a todos. Bueno, la verdad que muy lindo esta propuesta que tenemos desde la cátedra de poder tener como, yo digo que es como la frutilla del postre, ¿no? Porque la verdad que poder contar con un profesional del nivel de Marcela Serrano, que trabaja en la administración pública desde hace muchísimo, trabajó en Fiscalía de Estado, después en la vocalía del Tribunal de Cuentas, es realmente para ustedes, digamos, es como para cerrar el ciclo de la tecnicatura, o sea, por lo menos de esta práctica profesional y parte de su capacitación en la tecnicatura. Así que, nada, agradecerle, la verdad que es un honor que puedan aprovechar esta charla que es muy rica y que puedan hacer todas las consultas que tengan y que aprovechen este espacio. La verdad que, bueno, hoy tengo disfonía, no voy a agregar mucho más, así que, bueno, quedamos todos en este encuentro. Gracias, Vani. Y bueno, Marcela, yo me quedo atenta por si necesitas Dale. algo, pero te doy la posta. Dale, gracias. Bueno, antes que nada les quiero agradecer a las chicas de la Tecnicatura que están organizando, la verdad, y sosteniendo en el tiempo un trabajo y un esfuerzo enorme por brindar estos espacios de capacitación que no son muy habituales en el marco del empleo público a los fines de hacer carrera administrativa. Y además de todo eso, agradecerle también a Vanina y no solo las palabras, sino el tema de la disponibilidad y la apertura para trabajar en conjunto, porque una de las herramientas más importantes en el ámbito del Estado y del Estado de Derecho y de la democracia y demás es justamente tener este diálogo entre los órganos de control a los que tienen que estar necesariamente sometido todo funcionario público, el empleado y el Estado en tanto organización administrativa. Así que en ese contexto y a todos ustedes que sé que no era obligatorio la asistencia, pero que igual están, así que también les agradezco. Dicho esto, pongo en contexto. En el caso me han convocado para que acá hay dos asistentes que ya los vi, a Daniel y a Matías, que son
empleados del tribunal, así que ya ellos están aburridos de escuchar esto porque lo viven a diario, pero para el resto es toda una novedad. La verdad es un órgano muy particular, con procesos también particulares, que son distintos a otros procesos administrativos, difíciles de comprender para el común de la gente, y quien no está en el área específica de la administración pública, e incluso dentro de la administración pública, dentro de lo que serían las direcciones de administración, o como es el caso de Vanina en contaduría, auditorías y demás. Entonces, lo que un poco habíamos hablado con las chicas de la Tecnicatura era la idea de esto de traer un poco al llano, o sea, y hacer más accesible también los organismos tan técnicos como son Contaduría y nosotros en el Tribunal de Cuentas, para que no solo nos teman cuando reciben alguna notificación, que ahí es donde saltan todas las alarmas, sino que la idea un poco también desde en las últimas décadas es generar un trabajo colaborativo, porque por lo menos en lo personal soy de la idea de que los órganos de control tienen que hacer eficiente al Estado y controlar justamente todas esas irregularidades, pero no solo con la cuestión sancionatoria, sino más bien colaborativa, o sea, preventiva, porque hay muchos perjuicios fiscales que luego son difíciles de subsanar. Bueno, vean el diario y ya ahí estamos viendo, e incluso son difíciles hasta de detectar desde nuestro lado con las herramientas que hoy tenemos. Entonces, también un poco es sacar esa nube que a veces se genera, como diciendo, pero ¿y cómo se les escapó? ¿Qué pasó? Bueno, el tema también es ver qué es lo que específicamente tienen competencia para hacer los órganos estatales. En ese caso, ustedes tienen que recordar, que ya tienen que haber visto o lo verán si son de otras ediciones, que la lógica del funcionamiento del Estado es diversa al funcionamiento de las personas comunes, o sea, de los ciudadanos, de los habitantes. Cuando la regla para la ciudadanía en común es la libertad, que así lo dice la Constitución, para el Estado es la restricción, es el apego a la legalidad. O sea, ustedes sepan que jurídicamente el Estado es como una ficción jurídica. Entonces es como si creáramos una SA o una asociación. Tiene la misma lógica. Creamos una persona jurídica, la dotamos de funciones y le damos un presupuesto para que se maneje con una determinada finalidad. Entonces, a partir de ahí, si bien uno puede tener un rédito, entre comillas, que es la contraprestación en tanto empleo público que uno tiene o la función pública que uno presta, luego no deja de ser, más allá de todas las teorías jurídicas que uno pueda dar, es un gestor de fondos ajenos, pero que tienen que respetar una pauta o una finalidad específica. Entonces, que es el cumplir con todas las funciones que la Constitución, cuando crea el Estado, le asigna a ese Estado. Y ese Estado se organiza administrativamente y se va a organizar en tantos ministerios como cada poder ejecutivo, que es unipersonal cuando asuma, proponga, pero no lo puede hacer autónomamente, tiene que mandarlo a la legislatura y ahí es donde empiezan ya de alguna manera los controles. La idea de tener una república y tener división, que ya no se dice más de poderes, sino que se dice de funciones, guarda esta lógica de que cada uno que es especialista en su tema trabaje y se aboque a su función específica. Pero eso no quiere decir que no cumpla otras funciones. Pero a la vez, en ese ejercicio de esa función específica no puede ser totalmente soberano, es decir, que lo que manda es lo que él dice y no importa otro poder, no importa las reglas, no. Primero somos un Estado de Derecho y todos estamos sometidos a la ley, desde las personas humanas, comunes, hasta el Estado y también en los empleados y funcionarios públicos en tanto la función pública que están desarrollando. Pero además de eso, hay un montón de mecanismos. Fíjense que a los jueces se los controla por juicio político, pero también lo controla el Tribunal de Cuentas en cuanto a los manejos públicos. Al Tribunal de Cuentas lo controla la legislatura. A la contaduría es la que nos presenta la rendición de cuentas y de alguna manera controlamos esa rendición. Ahora, en el ejercicio de su función específica como contador o contadora general de la provincia, también son sometidos a juicio político, igual que los vocales del Tribunal de Cuentas. Al gobernador también, o sea, fíjense que siempre el gobernador ciertas normas no las puede dictar, tiene que ser la legislatura. Entonces, siempre hay una necesidad de interacción interorgánica, o sea, entre los distintos órganos que componen también el Estado para garantizar esto que les decía, de que va a cumplir con su función y lo va a hacer de la manera que las normas indican y en términos de economía, eficiencia, eficacia y demás, que son todos los nuevos valores que se han ido incorporando a la Constitución. Entonces les decía,
Dentro de esta lógica de que el empleado o el funcionario público está sujeto a las reglas que se han fijado a partir de la Constitución, se diseña un tipo de Estado. En esa tipología estatal, Nación tuvo un Tribunal de Cuentas que en la década del 90 dejó de existir, cuando cambió y se dictó la ley 24.156 y se creó la Auditoría General de la Nación, que cumpliría parte del rol que tiene el Tribunal de Cuentas de la provincia, pero la mayoría de las provincias mantuvieron esta lógica. ¿Qué es lo que hace y qué es lo que la Constitución dice que puede hacer el Tribunal de Cuentas? Cuando va a organizar el control, la Constitución diseña distintos organismos. Uno es la Fiscalía de Estado, que esencialmente va a representar en juicio a la provincia, pero es el garante de la legalidad y también respeta el tema del perjuicio fiscal. O sea, tiene que intervenir cada vez que se advierta algún perjuicio fiscal y de hecho la Constitución dice que en ese contexto es incluso asesor del Tribunal de Cuentas. La Contaduría como órgano de control interno, o sea, formando parte de la organización administrativa. El Tribunal de Cuentas como órgano de control externo, que lo de interno y externo tiene que ver con dónde está institucionalmente ubicado. La contaduría está dentro de esta trilogía de poderes, esencialmente dentro del Poder Ejecutivo, que es el administrador natural de todos los recursos públicos, el que mayor carga presupuestaria tiene, mayor ejecución y demás. Y luego el Tribunal de Cuentas es externo a esos órganos y por eso se dice que es un órgano extrapoder. ¿Qué quiere decir? Que no está dentro de ninguno de los poderes clásicos, en cómo se divide el Estado, no es parte del Ejecutivo, ni del Judicial, ni del Legislativo, aunque obviamente los fondos no surgen de una planta, los recursos con los que sostienen el funcionamiento del Tribunal de Cuentas surgen del mismo presupuesto, pero en su funcionamiento, lo que quiere decir que es extrapoder, es que él no recibe instrucciones de nadie más que de la ley, el Tribunal de Cuentas. Entonces, y que a la vez haberlo hecho extrapoder le permite controlar a todos los poderes. Una vez que ya ejecutaron, planificaron el presupuesto, gastaron, hicieron todo. Por eso nosotros intervenimos, aunque podemos intervenir si nos lo piden antes para opinar, generalmente intervenimos a posteriori, que ahora después les voy diciendo los momentos y todo. Por eso siempre estamos atrás nosotros, una vez que se venció el ejercicio financiero. Ese es el modus normal de intervención que tiene el Tribunal de Cuentas. Y después también se creó, que nunca se ocupó ni se reglamentó, al Defensor del Pueblo, como también garante de la legalidad del Estado y con facultades incluso para intervenir en el ámbito administrativo cuando advierte que hay vulneración de los derechos de los habitantes o de los derechos humanos en general, más allá de la legalidad misma. Que nosotros no hemos tenido todavía la suerte de tener un defensor del pueblo provincial. Nosotros en Capital sí tuvimos y tenemos defensor, pero a nivel provincial está creado desde el 2006 en la Constitución y nunca tuvimos. Esos son los principales órganos de control constitucionales. ¿Qué hace el Tribunal de Cuentas? Cuando construye a este órgano la Constitución, que es el Tribunal de Cuentas, lo quiere dotar de estabilidad. Entonces establece que el tribunal, primero fueron 3 miembros, luego de cuando se dicta la ley 2141, que es la ley orgánica del Tribunal de Cuentas, la que reglamenta la Constitución, somos 5. Hay un presidente que se encarga esencialmente, más allá de la representación formal del órgano hacia afuera, se encarga internamente de la organización administrativa y de la parte que tiene que después vamos a ver las etapas, de las etapas que hacen más al juicio administrativo de responsabilidad, se dice, lo que termina generalmente con una condena en el caso de que se advierta que hay perjuicio fiscal. Y luego 4 vocales que se distribuyen todas las cuentas, o sea, todos los servicios administrativos financieros, todo el presupuesto que va a controlar en el modelo que tiene Neuquén de este Tribunal de Cuentas, porque Río Negro tiene otro y otras provincias tienen distintos, en nuestro caso va a controlar la administración que se dice centralizada, que sería todo el Ejecutivo para simplificarlo, con todos sus ministerios, unidades ejecutoras, secretarías, toda la organización propia del Ejecutivo, la descentralizada, que son aquellas que se les delegan ciertas funciones administrativas y también se les delega presupuesto
a esos fines, y muchas de ellas tienen personería jurídica propia para actuar, como por ejemplo el instituto, como por ejemplo el EPEN, el EPAS, son todos descentralizados. Cuentas especiales que tienen que ver con toda la parte de recaudación, o empresas del Estado que también manejan fondos públicos bajo las distintas modalidades que tienen las empresas del Estado, porque pueden ser sociedades del Estado, sociedades anónimas, participación mayoritaria, hay millones de formas, pero generalmente se las denomina empresas del Estado. Y los municipios, que acá es la diferencia con otras provincias. Todos los municipios de primera, segunda, tercera y comisiones de fomento rinden cuentas también ante el Tribunal de Cuentas. Entonces, fíjense que todo lo que hace a fondos públicos en todo el ámbito provincial y municipal se rinde al Tribunal de Cuentas. Hay un único órgano. En Río Negro, por ejemplo, los municipios asimilables a los de primera de acá, o sea, a los que tienen facultad para dictar su carta orgánica y demás, tienen sus propios tribunales de cuentas. Más chicos, con menos funciones, no tienen capacidad de juzgar, pero sí más que nada trabajan como si fuera un complemento de las contadurías o sindicaturas que se les dicen a nivel municipal. Trabajan ahí. Pero una cosa es el Tribunal de Cuentas Provincial, que revisa todos los fondos públicos provinciales, y después cada uno de los municipios que tienen autonomía tienen sus propios tribunales, y los que no van al Tribunal de Cuentas Provincial. Nosotros no, nosotros tenemos todos. Desde municipio de primera hasta comisiones de fomento, todos rinden ante el Tribunal de Cuentas. Ahora, ¿qué es esto de la rendición? Cuando nosotros vamos a la Constitución Nacional, porque a partir de ahí que se crea el tribunal, a partir del artículo 260, ahí vamos a ver que más allá de esa composición que yo les decía que tiene el Tribunal de Cuentas, les asigna la función. Entonces, la función es emitir una opinión técnica, legal, contable, financiera, esencialmente surge de ahí, respecto de la rendición de los fondos públicos que le fueron asignados a cada uno de los obligados a rendir las cuentas. Y le fija un plazo. Dice que dentro de los primeros 6 meses posteriores al cierre del ejercicio, ¿esto qué sería? Entre enero y junio de cada año, porque los ejercicios económicos financieros se cierran el 31 de diciembre, entonces, entre enero, que nunca va a ser en enero, después les cuento más o menos en qué fechas y cómo se diagrama, pero entre enero y junio y el 30 de junio, en principio de cada año, ahí hay que hacer la rendición. Fija una pauta general que se le aplica a todos. Después vamos a ver que las distintas leyes van fijando distintas fechas específicas para hacer las cosas. Ustedes, si alguno está en el ámbito de la administración, saben que en febrero y en marzo empiezan a hacer los cortes de las rendiciones que le tienen que hacer a Contaduría, para que Contaduría pueda armar un solo bloque la rendición de cuenta general y presentarla al Tribunal de Cuentas. Bueno, la ley 2141 dice que la rendición general que se hace de la cuenta, por ejemplo, que de hecho se llama así en el Tribunal de Cuentas, Contaduría General de la Provincia, porque es quien la presenta, pero tiene que ver con toda esta administración centralizada, descentralizada y todo lo que hace a ciertas cuentas especiales, se presenta hasta el 15 de mayo, es la fecha, en donde se tiene que hacer esa rendición ante el Tribunal de Cuentas cuando es la provincia, en esta lógica que les decía. Las empresas, la ley 2141 dice que tienen que hacer informes trimestrales a través de sus síndicos. Ustedes saben que las empresas tienen generalmente un directorio, un presidente, su gobierno está ahí organizado, pero quien se encarga internamente como de auditar o de controlar las cuentas y demás son los síndicos de esas empresas. Entonces la ley dice que trimestralmente esos síndicos tienen que mandar un informe, más allá de la rendición que hagan, al Tribunal de Cuentas para hacerle el seguimiento. Y luego, cuando vamos a la ley 53, que era la ley madre de los municipios, ahí empezábamos a encontrar dicotomías, porque marcaba abril en un caso, junio en otro, o sea, a los consejos, a las comisiones de fomento les marcaba que en abril, justo a las que menos capacidad técnica tienen. Ustedes, me imagino que alguno de ustedes conocerá algún gobierno de las comisiones de fomento y saben que la gente no está profesionalizada generalmente en las comisiones de fomento, y eran los primeros que tenían que rendir antes que el resto, como asimilándolos a que también en la lógica, imagínense que esa ley de la década del 90, tampoco manejaban muchos fondos.
Entonces era como simplificado lo que tenían que rendir, pero a fin de cuentas rinden igual que o sea, la misma cantidad de documentos contables y financieros tienen que presentarlos igual y demás. Y el resto de los municipios, salvo que las cartas orgánicas fijen otras fechas, pero generalmente se los tenía hasta junio para presentar la rendición. Bueno, en el año 2007 creo que fue, hubo el Tribunal Superior de Justicia, dictó un acuerdo en donde dijo que generaba como un trato desigual, que las comisiones de fomento, cuando la Constitución decía que tenían 6 meses para rendir la cuenta, lo hicieran en abril. Entonces les extendió, teniendo en cuenta la pauta constitucional, el plazo. Entonces, en rigor, entre mayo y junio sería, teniendo en cuenta lo de contaduría y teniendo en cuenta en los municipios, la época en que se debe rendir la cuenta. Fuera de ese plazo, que es un plazo improrrogable, pasa a ser extemporánea. Igual se rinde, porque lo que uno busca es que rindan la cuenta, es que cumplan, porque otra de las cuestiones que fija la Constitución es que al no tener esa libertad los empleados o los funcionarios públicos, sino que esté todo reglado, quiere decir que las normas jurídicas van fijando fechas y pautas, y donde la norma dicen que es improrrogable, lo que te está pidiendo la norma es un deber, es una obligación. Vos estás obligado a cumplir eso y a cumplirlo en esos términos y a cumplir esa obligación o ese deber del modo que las normas indiquen, con muy pocas excepciones. En el caso este del plazo, no permite la ley una prórroga. Entonces, lo que se hace generalmente en el Tribunal de Cuentas es incentivar a que rindan igual, porque la idea es generar esa cultura de la rendición de cuentas y que aprendan no solo a manejar los fondos públicos y ejecutarlos, sino a presentarlos también como establecen las reglas técnicas contables financieras, y que sea en junio, pero igualmente al que no llega, porque piensen que en los casos de la provincia, en eso siempre, porque aparte contaduría en eso es súper prolija, y tienen ya todo reglamentado internamente de cómo nutrirse de toda esa información con las rendiciones internas para poder hacer la rendición al tribunal. El problema mayor generalmente son con los municipios y las comisiones de fomento. Pero ustedes sepan ahí también que no es como acá en el Ejecutivo. En el Ejecutivo, cuando se rinde una cuenta, ¿qué se hace? Contaduría lo eleva al gobernador para que se mande a la legislatura como cuenta general de inversión, y a la vez presenta la rendición acá, porque la obligación es de la contaduría directa hacer la presentación, no de la legislatura ni es la contaduría la que nos presenta a nosotros la rendición. En el caso de los municipios, lo que se establece es que el Ejecutivo le manda con los consejos deliberantes o comisiones municipales, y son ellos los que aprueban y nos lo tienen que mandar. Entonces, ese trámite burocrático, generalmente, por cuestiones políticas o por cuestiones técnicas, suele frenarse. Por eso nosotros también, aunque sea fuera de la fecha, igual recibimos la rendición, justamente para también trabajar en esta idea de que lo óptimo es que se cumpla con todos los procedimientos. ¿Estamos? Y en el caso de los municipios, el procedimiento impone que tiene que venir del órgano legislativo municipal la rendición, no directo del Ejecutivo, que ahí hay como un mayor control por parte de los consejos deliberantes sobre los presupuestos. Ahora, todo esto está normativizado. Si nosotros vamos a la ley 2141, del artículo 81 al 84, ustedes van a encontrar ahí las reglas de quiénes están obligados a rendir cuentas. Entonces, cuando ustedes vean eso, van a ver que si lo leen, se los voy a leer para que ustedes se asusten, porque provoca eso. Si ustedes leen exactamente el 81, creo que era, ya se los digo porque los tengo acá, de la ley, sí, dice: todo funcionario, agente o cualquier persona o entidad a las que con carácter permanente o eventual se le haya confiado el cometido de recaudar, invertir, percibir, pagar, transferir, administrar o custodiar fondos, valores, especies u otros bienes del patrimonio del Estado, aunque no tengan autorización legal para realizar dichos actos, están obligados a rendir cuenta de su gestión. Fíjense lo amplio que es. O sea, cualquier ser humano, persona física, jurídica, sea empleado público, funcionario, quien sea, que se vincule a fondos, a valores o a bienes públicos,
tiene la responsabilidad de rendir la cuenta, porque cuando uno habla acá de obligación ya tiene que verlo en términos de responsabilidad. Entonces, a los fines de poder organizar esto, que impone desde cuando a mí me dan la caja chica que tengo que rendirla para que me la repongan, hasta cuando yo llamo una licitación para comprar 500 millones de pesos en ibuprofeno para los hospitales públicos, a distintos rangos, con distintas reglas formales, con distintas complejidades, pautas en cuanto a cómo seleccionar al contratista, qué se les exige incluso al contratista, no solo qué mecanismo de selección, si va a ser por directa, licitación. Todo eso, obviamente que a mayor presupuesto comprometido, se va complejizando aún más, porque es donde más aún hay que cumplir con la normativa por todos los peligros que rodean a eso. No solo con la posibilidad que uno comúnmente piensa de corrupción y demás, sino también con el tema de los posibles reclamos administrativos que puedan surgir de todas las personas involucradas, por ejemplo, las empresas que quedan afuera, y entonces presentan impugnaciones, y la magnitud de todos esos reclamos son millonarios también, más allá del monto por el cual se está contratando. Por eso, la idea, que tiene que ver también con una lógica que viene avanzando a nivel internacional y demás, que es, si decimos que la democracia es el mejor sistema o modelo de Estado para garantizar no solo un Estado más eficiente, más integral, más social, de derecho y demás, sino que esencialmente tenemos que empezar a pensar, que la rendición de cuentas es un elemento esencial junto con la legalidad y la transparencia que fortalecen al Estado si pensamos también en términos de derechos humanos. Porque si nosotros vamos al final, y esto ya es discursivo, pero si vamos al final de la idea, todo lo que perdemos en hacer mal las cosas, los perjuicios jurídicos que tenemos, por ejemplo, si hiciéramos mal una licitación y tuviéramos después un reclamo y el reclamo prospera y se duplican los costos y todo eso, es plata que estamos sacando para de satisfacer alguna cuestión que puede ser esencial de personas en situación de vulnerabilidad y demás. Por eso también es necesario empezar a poner el foco, y por eso en el ámbito internacional se habla de lo que es la idea de la buena administración, y se empieza a hablar de que la rendición de cuentas no es solo presentar los papelitos contables y financieros, sino que tiene que haber, como le dicen, accountability ahora, que es esta idea de estar el empleado y el funcionario público constantemente sometido al control, porque vuelvo a lo que les decía al principio, uno está ejerciendo un rol que, si bien es propio en términos de una relación de empleo público, porque uno es un trabajador y tiene una patronal y tiene derecho a una contraprestación por el servicio que está prestando o profesional, lo que fuera, eh, lo hace con fondos que no son propios y teniendo en cuenta una finalidad que nos supera, que es el interés público, el bienestar general, el tipo de Estado que queremos y demás. Entonces, todo esto de la rendición de cuentas se está redimensionando ahora en el tiempo, y más desde que se pretende también esa apertura de transparencia desde el Estado, que eso implica también que cualquier ciudadano tiene todo el derecho de denunciar, de pedir información pública. Fíjense que es todo general cómo se está dando ese cambio en distintas cuestiones que también impactan en lo que hace al control y a la rendición de cuentas, porque es otra forma más de controlar al Estado, y todos somos parte del Estado. ¿Estamos? Entonces, si de hecho ustedes ven, por ejemplo, que yo siempre les comento esto, en el ámbito del derecho internacional y demás, cuando se habla mucho de corrupción, cuando uno va a las convenciones interamericanas o a las convenciones de la ONU y demás que regulan la cuestión de la corrupción, y vamos a la definición de funcionario público, ahí vemos que no solo los empleados a nivel genérico se entienden cómo funciona, en ese concepto de funcionario público que uno acá lo tiene asociado siempre a las autoridades. Cuando uno piensa en funcionario público, piensa en términos de quienes son de planta política o quienes tienen rangos más allá de los cargos de conducción, los que superan, sean subsecretarios, secretarios, ministros. Y cuando uno vuelve para atrás y empieza a ver, cuando hablamos de ética pública y empezamos a hablar de corrupción y demás, el concepto es súper amplio. Se dice funcionario público en el sentido a nivel internacional de que cumplen una función pública,
sin importar con qué carácter. Entonces todos, desde el que está más abajo en el escalón del empleo público, hasta quien ejerce cualquier otro rol, incluso asesorando al Estado, pero con un vínculo contractual con el Estado, tiene esa responsabilidad. Y acá, una de las cuestiones que es importante, que también es difícil a veces de comprender, es que cada actuación genera distintos tipos de responsabilidad. Por ejemplo, si yo estoy en un vehículo oficial y primero me tiene que estar asignado el vehículo para que yo lo utilice, si no ya pasa a ser ilegítima la utilización de ese bien público. Y ahí puede haber una responsabilidad disciplinaria, o sea que tiene que ver en el marco del empleo público. Hay pautas que dicen que yo, si voy a usar un vehículo oficial, tengo que estar autorizada a esos fines para usar ese vehículo. Resulta que salgo con el vehículo y choco, o me chocan, no importa. Pero en donde yo choco con un tercero, con una persona que no es de la administración, ahí no solo me van a analizar la responsabilidad disciplinaria, que tenía que ver con eso, con si cumplí con las reglas de tránsito, ahí voy, Emiliano, si si tengo carnet de conducir, si tengo todo. Cuando yo hago esto, estoy poniendo en riesgo el patrimonio del Estado, primero, por un lado, entonces me van a revisar la responsabilidad administrativa patrimonial porque causé un perjuicio. El vehículo que manejé tuvo un daño y eso hay que repararlo. Después vamos a ver quién tuvo la culpa o no. Pero además, si yo en esa situación se involucró un tercero, también hay, además, ya tuvimos responsabilidad disciplinaria, administrativa patrimonial, responsabilidad civil, porque afecté a un tercero ajeno de la administración. Y si eso resulta en una lesión, por ejemplo, que la persona perdió un brazo en el accidente, ya pasa a ser también un delito penal y es siempre el mismo hecho. Y si imagínense que yo tengo un cargo que es que resulta que hice todo mal, o sea, que me llevé el vehículo sin autorización, que no estaba cumpliendo una función estatal cuando estaba haciéndome la mudanza con la camioneta, lo que quieran, algo que no tiene nada que ver con la función pública. Además, si yo tengo un cargo que merece, más allá de lo penal también que pueda estar involucrado, me pueden juzgar políticamente y sacarme el cargo. Por ejemplo, en el caso de los vocales del Tribunal de Cuentas, tienen que guardar, igual que los jueces, igual que la contadora y el fiscal de Estado, eh, tienen que mantener, o sea, se les va a iniciar juicio político si cometen delitos en el ejercicio de sus funciones o por mala conducta y podría encuadrar en alguno de esos supuestos. Entonces, además de todo, me pueden hacer un juicio político. Entonces ahí ya tengo responsabilidad política. Y seguro que me van a pedir en ese contexto que si también comprometí fondos públicos, no solo por el perjuicio, sino que haga una rendición de cuentas. Entonces voy a tener responsabilidad contable financiera. Y estamos hablando de un solo hecho, un solo momento. Y fíjense los 5 tipos de responsabilidades que puede involucrar un mismo hecho. Y no se superponen porque cada uno va por un camino distinto, juzgando el mismo hecho, pero con órganos distintos, procedimientos distintos y competencias distintas. Y de hecho, con sanciones distintas. En uno me pueden terminar cesanteando o exonerando si soy empleada, en el juicio político destituyendo, en la responsabilidad administrativa patrimonial condenando a pagar el perjuicio estatal, en la civil si había un seguro paga el seguro, pero lo que supera el valor del seguro lo tengo que pagar yo respecto del tercero, y en la contable financiera después se verá con sanciones o multas si es que correspondía o no hacer algún tipo de cuestión. Entonces, por eso les digo lo importante de tener uno conciencia de esta responsabilidad y de estas obligaciones, entre esas que está la rendición. Sí, Emiliano. Tenías la Buen mano día, levantada. perdón. Sí, sí, Hola. sí, perdón. Sí, Sí, iba a preguntar antes, pero algo sí, que de atrás, vuelvo para atrás porque no sabía si cortar o no. sí. Cuando hablas de autonomía municipal, se la da la carta orgánica. No. La autonomía Ah, municipal se la da en principio, la Constitución reglamenta el régimen municipal y establece distintos niveles. Y dice que va a haber municipios que si cumplen con determinadas condiciones que tiene que ver con la cantidad de habitantes, esencialmente van a ser de primera, de segunda, de tercera categoría o comisión de fomento. ujú, Los que tienen autonomía plena, que pueden dictar sus cartas orgánicas, son los de primera categoría, como Neuquén, Zapala, los más grandes. Todos ellos son de primera. Ellos tienen plena autonomía y se dictan sus cartas orgánicas. Y al dictar sus cartas orgánicas, por ende, pueden dictar sus normas administrativas financieras, como la 2141 nuestra, su ley de procedimiento,
tienen facultad legislativa, o sea, de darse sus propias reglas. Pero a esos fines, lo que impone nuestra Constitución es que tiene que acreditarse esa cuestión poblacional, tiene que pasar por la legislatura. La legislatura es la que constata justamente eso y a partir de eso ya pueden dictarse. De hecho, dice que las cartas orgánicas municipales, que son como la Constitución provincial, lo mismo para esos municipios, las aprueba la legislatura provincial. Les hace un control para ver si respetan las pautas de la Constitución provincial. Todo el resto de los municipios que no tienen carta orgánica, los de segunda, tercera y las comisiones de fomento, se rigen por la ley 53, que es la ley orgánica de municipios. O sea, regula todo. Qué órganos tienen, qué funciones y todo lo contable financiero. Hace como la 2141 de la provincia, lo mismo la ley 53 para todos ellos. Está bien. Ahora, otra consulta con lo que estabas hablando Sí. recién, que tiene que ver con, porque justo yo trabajé en termas, Sí, los vehículos de termas, algunos son propiedad del Estado y algunos, como en alquilados. otra, exactamente. ¿Cómo corre la responsabilidad en ese sentido? No, no hablemos de un accidente, nada, supongamos yo, por ejemplo, venía de otro organismo, no dependía de termas, porque obviamente termas tiene un convenio colectivo y se hace a veces los pases y los lugares. ¿Cómo corre la responsabilidad de alguien si no te asignaron a través de alguna disposición el uso de ese vehículo, pero sin embargo, uno por tal vez buena voluntad para poder realizar el trabajo, termina conduciendo un vehículo de propiedad del Estado, que la tarjeta verde dice ente provincial de Termas, te damos el ejemplo específico? ¿Qué pasa si no chocó a nadie, pero uno sí ocurre un accidente en el medio, cuando no tenías no tenías ninguna disposición que establezca que vos sos responsable del vehículo, así sea que hagas un viaje, supongamos, de Copahue a Cabiahue? ¿Cómo se define? Y con los vehículos alquilados también, porque eso que decís vos de la mudanza, se ve un montón, vehículos ploteados encima hoy, que están realizando cosas particulares, pero bueno, eso ya es otro tema de discusión. Sí, mira, en principio, obviamente que siempre hay que ver caso por caso. Eh, Uno cuando trata o sea, de darles estas charlas, le muestra el mundo, como decía una vez, el mundo del deber ser, o sea, el mundo ideal, de cómo las normas dicen que debieran hacerse las cosas, en este caso. Entonces, si nosotros nos quedamos en el mundo ese, en el ideal, o sea, en el que nos impone las normas, cada vez que si el vehículo está contratado o afectado o es propiedad del organismo, y vos estás cumpliendo una función que es propia del organismo, aunque no estés especialmente autorizado, se entiende que siempre que estés usando para esa función, ese vehículo, o sea, tiene que ver con tu función o con lo que la comisión de servicio, lo que fuera que te encomendaron, aunque falte la disposición, en principio la imputabilidad de lo que suceda con eso, o la atribuibilidad se le dice, se va a asignar al organismo al que vos pertenecés. Porque no es que estás en un vehículo privado, sino que estás siguiendo esa lógica. Cuando vos estás con uno alquilado, el alquiler hace lo mismo el vínculo que la propiedad. Si vos estás en regla el alquiler, se supone que cuando vos alquilás un vehículo, ese vehículo lo alquilás con todas las condiciones de aptitud para circular como cualquier otro vehículo que vos tengas. Por ende, tiene que tener seguro, tiene que cumplir con los servicios, tiene que hacer toda la lógica igual, porque la responsabilidad se resuelve de la misma manera frente a un tercero, un accidente o lo que fuera. En lo personal, salvo que vos te lo lleves para otra cuestión distinta de tu función en el Estado, sea en un contexto de irregularidad o de una negligencia de tu parte, que por ejemplo, no sé, diste marcha atrás y no miraste y te llevaste puesto un poste. O sea, esas circunstancias es lo que uno puede valorar después, porque el tema es así. Cuando ante un tercero, la responsabilidad en general se mide, cuando vos hablas del Estado, con objetividad, se dice. Entonces, si vos estás en un vehículo que es propiedad o alquilado por Termas, haciendo una función que tenía que ver con Termas, y todo, el tercero, o sea, el ciudadano, legítimamente presume, y así se termina acreditando, que quien primero responde es el Estado, dada todo ese viso de vinculación que yo te dije. Ahora, internamente después se evalúa si hay responsabilidad o no personal.
en quién estaba conduciendo, en si tuviste cuidados, capaz que estabas alcoholizado. O sea, hay un montón de situaciones que se analizan y cuando vos ves a lo interno del Estado esa situación, ahí la responsabilidad ya no se mide en objetividad, sino es subjetiva. Entonces, vos ahí vas a tener que acreditar que, bueno, que el accidente hubiera sucedido igual, que, por ejemplo, no hubo culpa o dolo de tu parte, no hubo negligencia, vos hiciste todo bien. O sea, si vos el accidente fue, como yo te dije, dando marcha atrás y no viste el poste y rompiste el baúl, ahí hay negligencia. Porque una de las reglas propias del tránsito al conducir es tener precaución, ver el entorno, fijarse antes de hacer alguna maniobra, porque el vehículo es una cosa en sí riesgosa. Pero ahí se empiezan a aplicar un montón de criterios, por eso depende mucho de la casuística. Pero en reglas generales, si el vehículo está asignado a un organismo y vos estás cumpliendo una función oficial, lo óptimo sería que cada vez que alguien sale en un vehículo lo tenga asignado porque pasa esa persona a ser responsable. No del mantenimiento, que ahí lo veo a Daniel, que es el que se encarga en el Tribunal de Cuentas, por ejemplo, de eso, que está en el área de servicios generales, sino de la utilización de esa cosa o de ese bien del Estado. Es lo mismo que si a vos te asignan una computadora o si te asignan una herramienta o si es lo mismo. A partir de que te la asignan para que vos cumplas la función, tenés el deber de actuar con diligencia y ahí te van a juzgar. Entonces, a partir de ahí se empieza a complejizar, pero esto estamos hablando ya en términos de responsabilidad administrativa, no de rendición. Esperen que ahí está Mabel levantando la mano. Y después sigo con lo otro y antes de que hagan otras preguntas. Sí, Mabel. O capaz que se le escapó la mano. Ya pasó también un poquito el tema, pero bueno, era esto de que cuando los municipios dictan su propia carta orgánica, tengo ahí como una cuestión que se ve que depende del abogado al que le hemos preguntado, es lo que nos dice. Yo trabajo en la Municipalidad de Neuquén, por eso. Una vez que ella dicta su propia carta orgánica, ¿deja de estar bajo la órbita, digamos, o no sé cómo se dice, la aplicación de la Ley 53? Lo que dice es la Ley 53 y la Constitución es lo siguiente. Lo faculta, porque vos podés ser un municipio de primera y no dictar tu carta orgánica, porque es una facultad que vos tenés, un derecho. Entonces, obviamente que si calificaste como municipio de primera lo vas a querer hacer y darte tus propias reglas. La propia carta orgánica, en los últimos artículos, todas las cartas orgánicas generalmente tenés que ir a leerlos y fijarte que te dice muchas veces que en lo que no esté acá previsto o que haya alguna duda, qué norma se aplica, la supletoriedad que se le dice, para cubrir esas lagunas o esas inconsistencias que pueda tener la carta orgánica. La ley 53 es como la ley madre de todos los municipios y fija un montón de pautas y principios. Entonces, generalmente las cartas orgánicas lo que hacen algunas, porque eso es facultad de cada consejo deliberante, lo vas a ver ahí al final, decir que en lo que no esté previsto, lo que genere dudas y demás, se va a recurrir a la ley 53 o se va a recurrir a la Constitución provincial, por ejemplo. Depende, porque en uso de su autonomía va a decir qué norma se va a aplicar subsidiariamente, pero solo en lo que no esté previsto. Si la Carta Orgánica es contraria a la Ley 53 en algo, resuelve algo distinto, lo que vale es la Carta Orgánica. Es lo mismo que pasa casi, se contradice una ley de la legislatura y la Constitución. Lo que vale es lo que dice la Constitución porque es una norma superior. Entonces, la Carta Orgánica para el municipio tiene ese valor legal. Si dice algo distinto de la Ley 53, vale la Carta Orgánica, porque tiene competencia para darse sus propias reglas, incluso distintas de las otras. El otro es un marco. Es lo mismo que en la Ley de Procedimiento Administrativo. No sé si tuvieron administrativo ustedes. La Ley 1284 es la Ley de Procedimiento Administrativo general. Fija todas las reglas. Ahora, cada organismo puede crear su propio procedimiento administrativo. Ejemplo, el Código Fiscal tiene su propio procedimiento fiscal, que es cuando yo quiero reclamar o litigar o determinar un impuesto, voy y ahí me dice paso por paso ante quién puedo impugnar, cuántos días tengo. No voy a la 1284, porque ese es un procedimiento especial, rige ese. Ahora, en lo que ese no me resuelve el problema, voy a la 1284. La misma lógica es con los convenios colectivos de trabajo. Ustedes tenían el EPCAP o la 3373, que ahora es el convenio general para los empleados públicos. Pero en cada organismo, la mayoría, muchos han ido avanzando y han dictado sus propios convenios colectivos, el de su organismo o el de su actividad. Fíjense que al final, ¿qué dice?
el convenio colectivo dice se va a aplicar, dice el personal comprendido en los primeros artículos, deja bien en claro quién es. Y después dice que en lo que sea compatible con el convenio colectivo y no esté previsto acá, se aplica el EPCAP o la 3373, los más nuevos, o sea, porque es la regla general. Acá pasa lo mismo. Pero si dice algo distinto ese convenio colectivo que el EPCAP, rige el convenio colectivo, porque es lo especial, lo propio de ustedes, del que rige en tu ámbito. Claro. ¿Se entendió? Y no, yo consultaba las cosas en que Bueno, a ver, para ir cerrando un poco el tema del Tribunal de Cuentas, les decía, en el Tribunal de Cuentas se sustancian como dos etapas. Una, que es una vez que se hace la rendición de cuentas, que era esto que hablábamos, que siempre es documentada y a partir de ahí ustedes, si están trabajando en esa área, van a ver que el Tribunal de Cuentas, conjuntamente con la Contaduría, dictó dos acuerdos, uno que reglamenta cómo se hace la rendición del sector público provincial y otro que reglamenta cómo se hace la rendición de en los municipios. Entonces, a partir de ahí, ustedes, si tienen que hacer la rendición, lo que tienen que ir a ver, además de la Constitución, además de la ley que corresponda, 53, 21, 41, Carta Orgánica, lo que fuera, esos acuerdos, y esos acuerdos van diciendo cuáles son los documentos, o sea, el estado de resultado. Bueno, son varios que son muy técnicos, pero se va marcando cuál es el documento en particular que contable y financieramente va a conformar la rendición. Entonces esa es la primera cuestión formal, elaborar adecuadamente esos documentos y eso lo hacen los contadores porque son documentos específicos que los contadores saben hacer y elaborar, balances y demás, estados de resultados, bueno, son complejos. A partir de ahí, lo que hace el Tribunal de Cuentas es tomar conocimiento de cómo se fue ejecutando el presupuesto que se había planificado, si se cumplieron con las metas, con las finalidades, cómo se han manejado las cuentas, la bancarización o no, toda esa cuestión formal. Y hace la primera etapa de su trabajo, que es el trabajo de auditoría. Cuando hace ese trabajo de auditoría, a partir de ahí, lo que pueden empezar a surgir son irregularidades administrativas, que las marca y las denomina como observaciones. En ese contexto, esas observaciones se las elabora y se las marca inicialmente a quien es el obligado a rendir. El obligado a rendir, y en esto sí tengan la precaución de saberlo, es que más con los cambios de gestión y demás que se dan en una fecha y en un momento que es discordante con las reglas generales para estas responsabilidades. Ustedes saben que el 10 de diciembre cambia la gestión y el 31 de diciembre cierra el ejercicio financiero. Y a mayo, junio del año siguiente hay que rendir las cuentas de ese ejercicio financiero. Entonces ahí empieza la confusión de quién lo tiene que hacer. En realidad no hay una confusión. La ley dice que quien está en funciones el día que hay que rendir la cuenta es el obligado a rendir. Después otra cosa es el responsable del posible perjuicio fiscal, que es quien ejecutó el gasto, quien hizo la licitación, quien omitió, por ejemplo, el acta de entrega cuando fue a llevarle unos bombos a una escuela. O sea, ahí después se ve el perjuicio concreto. Pero inicialmente la primera etapa, que es la de auditoría, exacto. Gracias, Vanina. Ahí esencialmente, ahí ya está poniendo en los mensajes cuáles son los números de los acuerdos. Quien hace, cuando se empieza la etapa de auditoría, con quien se dialoga y a quien se le observa y se le van marcando las cuestiones, es justamente a quien está obligado a rendir y o sea, quien está en la función ese día, al momento de rendir. Y una vez que se hace ese trabajo de auditoría, esa primera etapa, les decía, se emiten unas observaciones, se hace el acuerdo, se notifica, se da la posibilidad de un descargo, o sea, de que se responda, y se hace otro segundo acuerdo en donde o se dejan sin efecto o se pasa a la etapa sumarial, que es la segunda gran etapa que lleva adelante el Tribunal de Cuentas. Hasta ahí se habla de números, de presuntos perjuicios fiscales, porque uno va identificando el presupuesto que está comprometido en esa irregularidad, pero todavía no se tiene certeza si esa irregularidad administrativa realmente causó un perjuicio.
Por eso se hace, y vean que ahí solamente trabajan las áreas de administración con los auditores, que son contadores, no abogados. O sea, todo es una cuestión pura contable financiera y de apego a la legalidad. Y cuando hablamos ahí de apego a la legalidad, ¿por qué lo decimos? Y porque todas esas reglas contables financieras surgen de normas. Entonces, la legalidad que se busca es que en la ejecución de ese gasto público se adecuen o se respeten las reglas impuestas en materia contable financiera. Reglas que les dije, surgen de la 2141 esencialmente con todos sus decretos, el reglamento de contrataciones, los decretos reglamentarios y otras disposiciones que va agregando constantemente contaduría también en el cumplimiento de su función de adecuar y de regular procesos administrativos contables financieros. Ley 53, cartas orgánicas, depende de qué organismo sea lo que tiene que cumplir y acatar cada uno en cuanto a esas reglas. Cerrada esa etapa, que ahí uno puede hacer recomendaciones, puede imponer multas, por ejemplo, si no se rinden las cuentas o si hay ciertas repeticiones, irregularidades, se va a la segunda. La segunda etapa se inicia con, que vendría a ser donde ya empiezan los abogados del tribunal a intervenir, se inicia con una etapa previa, porque así lo reglamenta la 2141, que es la de sumario. En esa etapa de sumario se designa un instructor y ahí se empieza a dilucidar si quien rindió la cuenta es quien podrá ser responsable del presunto perjuicio, porque ahí se da esto. Yo recién asumí en diciembre, el 10 de diciembre del 2023, y están observándome una contratación que era de junio del 23 y yo no estaba. Entonces, uno no se exime de responsabilidad diciendo yo no estaba solamente, sino acreditando cuando asumo que si tuve alguna vinculación con el expediente o no, y a partir de ahí se empieza a deslindar la responsabilidad e identificar los posibles responsables. También hay descargos, hay toda una etapa de investigación más que nada, pero vista desde lo legal, además de lo contable financiero que ya se hizo. Cuando en esa etapa se constata que puede haber cierta, nosotros los abogados les decimos verosimilitud. Eso quiere decir, era peor porque en latín se le decía el fumus iuris, que es peor decirlo de esa manera, pues se entiende menos, salvo que alguien entienda algo de esas palabras. ¿Qué quiere decir? El humo, que hay como un humo que a mí me marca que podría llegar a ser. O sea, eso quiere decir, no tengo certeza plena, pero hay indicios, hay marcas, hay pruebas, hay que me pueden llevar a entender que esa irregularidad causó un perjuicio fiscal y que ya pude identificar quiénes podrían ser los presuntos responsables. Cuando tengo esa idea, esa verosimilitud, ahí abro la última etapa del Tribunal de Cuentas, que es el juicio de responsabilidad. Esa última etapa es la más parecida a lo penal. ¿Pero por qué? Y ahí es donde tenemos como una cosa medio extraña al Tribunal de Cuentas nosotros. En esa última etapa, de hecho, se le aplican hasta normas del Código Procesal Penal. Entonces hay que garantizar la acusación, que sería ese acuerdo que lo abre, que se llama resolución de cargo. Se debe garantizar exhaustivamente el derecho de defensa y se debe sustanciar todo eso en un cierto plazo, porque la consecuencia, el final de la historia, es un acuerdo que puede ser condenatorio. O sea, ese acuerdo que va a decir, sí, acá hubo un perjuicio fiscal, ese perjuicio fiscal es de tanta plata, con tantos intereses, desde tal momento que se generó, quien resulta responsable es tal persona. Y ahí eso se transforma en un acuerdo de condena. Y ahí se da un plazo para ser abonado en el ámbito, eso hace el debido proceso, Roxana, así es así, son las garantías procesales que ahí se aplican en este ámbito del Tribunal de Cuentas. Se llega a la condena, cuando se llega a la condena se da un plazo para pagar y ahí se tienen, fíjense lo importante que es, por eso uno trata siempre de incentivar que participe la gente, que le pierda el miedo a esto pensando de que va a pasar y no pasa nada, porque hay distintas consecuencias legales de no haber participado. Una es que es particular el procedimiento que yo tengo solo dos herramientas para cuestionar el acuerdo de condena. Uno es un recurso que está previsto en el 125 y 126 de la ley 2141, un recurso contra el acuerdo para oponer alguna defensa y excepción, como lo último que puedes hacer. Pero después si tengo que cuestionar judicialmente, porque todo esto tiene que ser revisado judicialmente, o sea, tiene que haber un control posterior, no se agota ahí.
porque lo dicen los tratados internacionales, todo dice que todo tiene que ser revisable judicialmente. La única opción que tiene quien es condenado es una acción procesal administrativa que tiene que ir al contencioso administrativo. Es complejo, ¿estamos? Es muy complejo y hay que revisar todo el proceso y generalmente solo se van a admitir aquellas defensas que va a haber en el... ¿En dónde hay 3 tipos de recursos? Ahí Zavala creo que me estaba hablando. Yo les digo, en el procedimiento específico del Tribunal de Cuentas hay uno solo. Y no es apelación, se llama recurso de revisión. En eso no se aplica el Código Procesal Penal. Solo se aplica en el término de garantías de defensas, de prueba y demás. En cuestión recursiva el procedimiento es especial, el nuestro. No hay problema. Por eso cuando lo leí paré para que no se me escape, así quedaba cerrado eso. Acá está ese recurso de revisión y después la acción procesal administrativa, que les decía, se regula por la ley 1305, que es muy compleja. Pero uno de los límites que tiene esa acción en el contencioso administrativo es que yo solo puedo plantear que judicialmente se revise lo que yo ya dije en sede administrativa ante el Tribunal de Cuentas. No puedo traer algo nuevo, salvo que recién, por ejemplo, qué sé yo, recién ahí me contestó alguien y un papel que no tenía antes para presentar, qué sé yo, algo que sea realmente nuevo. Pero si no, tengo que haberle planteado todas las defensas que tenía al tribunal. No puedo ir después al juicio a plantearlas. Entonces, por eso es importante participar del proceso y ejercer el derecho de defensa y pedir toda la prueba y adjuntar, y aunque no estén en funciones, porque ese es el mayor miedo, ¿cómo hago si yo ya no estoy en funciones? Lo que ustedes tienen que tener es la diligencia de que si el día que se van y ustedes estaban manejando fondos públicos, las reglas imponen que generalmente se hace un acta en donde yo digo lo que dejo, lo que está en trámite y dónde lo dejo a disposición, porque yo no me puedo llevar copia de toda mi casa el día que yo me jubilo o cambio de trabajo, lo que fuera. Se tiene que quedar en el organismo, porque generalmente los trámites tienen que continuar. No se cerraron y se murieron ahí y listo. Entonces, la ley de hecho 2141 dice eso, que las autoridades que están en una función por 10 años tienen que guardar la documental que sostiene todo lo que tiene que ver con fondos públicos. Se tiene que quedar ahí, son ellos los encargados de la guarda y de la custodia, no uno que fue el que intervino como funcionario. Entonces, en esa lógica, aunque ustedes no estén en funciones, lo que tienen que hacer es decir, bueno, eso fue entregado en tal momento, cuando yo me fui acá está el acta, quedó acá el expediente, estaba documentada hasta tal foja para saber qué tenía, y ahora es más fácil con lo electrónico, o sea, antes era más difícil. Exacto, Vanina. Y qué buen apunte que tengo acá. Gracias, Vanina, porque yo lo que ya de tanto hablar no me acuerdo es el número exacto de la ley, de la 2141. Entonces, en toda esta dinámica, ahí trasladan la prueba. Entonces ustedes ofrecen todo eso y como ustedes no están en funciones, imagínense que eran el intendente y ya ganó el partido opositor. No les van a dejar ni pisar la vereda de la intendencia y menos para buscar un papel. Pero ustedes se eximen de responsabilidad eh, presentando esa acta, por ejemplo, que es el acta que se hace al cambiar la gestión o al dejar un cargo y señalando que toda esa documental estaba en ese lugar. Entonces, en función de, ahora contesto lo que preguntaron, en función de eso, quien tiene que ir a buscarlo y quien tiene sí facultades para pedir y obligar a que se lo entreguen es el Tribunal de Cuentas. Que de hecho hay un artículo de la 2141 que establece que todos los, el 90 creo que es, que todos los funcionarios, agentes deben responder los pedidos que hace el Tribunal de Cuentas. Y en otro artículo que está en un inciso del 89 prevé que si incluso no responden los requerimientos del Tribunal de Cuentas se puede hasta pedir un allanamiento para conseguir los papeles. Entonces, los papeles uno no se lo tiene que llevar a la casa, son del Estado, porque uno está ejerciendo una función pública y tienen que quedar ahí. Pero la diligencia que uno tiene que tener para uno también quedarse tranquilo post gestión o post dejar un cargo o jubilarse o lo que fuera, es tener esta prolijidad en la conservación y en la entrega de la documental, que quizás dentro de 3 años les llega la intimación del Tribunal de Cuentas y se quieren matar, porque obviamente ¿de dónde lo van a sacar si no están en funciones? Y no pueden ir a la oficina y decir, che, dame una copia. A veces si hay buena voluntad, sí, porque eso también existe. Pero si no lo hubiera,
Entonces, la forma legítima de defenderse es indicar lo que hicieron, decir dónde lo dejaron, y ahí pasa a ser responsable del que está hoy en ese lugar que tenía la obligación de custodiar esa documentación o esas rendiciones o lo que fuera que sirva para exonerarlos. Entonces, fíjense que de hecho, si no pagan la condena, la ley autoriza a que la Fiscalía de Estado inicie una ejecución como si fuera una deuda de impuestos, lo mismo, como si debiéramos, porque es un apremio la vía. O sea, y en el marco de un apremio es re difícil discutir, porque ahí no se discute el origen o cómo se llegó a esa condena. Se discute solamente si el título es hábil o no, si está pagado o no. O sea, son pocas las defensas que se tienen. Por eso les digo lo importante de participar cuando les llegue alguna notificación de esto, de perderle el miedo y acercarse al tribunal y brindar la documental, pedir vista de las actuaciones para entender, preguntar y hablar con el auditor que le marca la observación o con el abogado que lleva el juicio, el instructor que se dice acá en el tribunal, y tomar contacto con eso para poder ejercer ahí la mayor cantidad de defensas que ustedes tengan. ¿Estamos? Sí, Mabel. Sí, quería consultar, ¿cómo se hace o sea, cuando llega una observación del Tribunal de Cuentas? Yo sigo aclarando que soy del municipio. Sí. En el municipio de Neuquén no hay una ordenanza de secretarías como la ley de ministerio, por ejemplo. Entonces, por ahí no están bien claras del todo las capacidades de cada secretario. Entonces, las funciones, digamos, de cada uno. ¿Cómo se hace el deslinde de responsabilidades en esos casos? Hay dos cosas ahí mezcladas. Si estamos hablando de las observaciones y recién te llega la observación, quien tiene que responder no es un empleado, un funcionario, sino es quien hizo la rendición. Generalmente, dependiendo del tipo de municipio, van a tener secretarios de Hacienda o tesoreros, depende quién sea, y es el que presenta la rendición y a través de él se canalizan. Por ejemplo, Hacienda o Economía rinde su cuenta, pero gran parte de los fondos que administra, Vanina estuvo en esa área también antes de contaduría, que de esa época ya no nos conocemos, tienen que ver con pagar cuentas que gestionan o gastos que se generan de otros organismos. Le hace, por ejemplo, el caso de Fiscalía de Estado, que ahí les decían que yo trabajaba ahí, trabajé 6 años, que es quien representa en juicio, y los juicios se pierden y hay que pagarlos. Y Fiscalía de Estado no tiene una cajita para, es muy chica la que puede pagar. Después, si el juicio es grande, lo tiene que pagar la provincia. Entonces, cuando el Tribunal de Cuentas marca una observación de los embargos que entran a las cuentas públicas por juicios perdidos o de los juicios perdidos, aunque quien conoce eso es Fiscalía de Estado, todo se canaliza a través del órgano que rindió eso, que es, en ese caso, Economía. Bueno, cuando estás en la etapa de auditoría o de observación, aunque a vos te trasladen porque es de tu área específica la observación o tienen que ver con algo que vos llevaste, le debieras hacer la devolución, la respuesta o lo que fuera a tesorería o al secretario de Hacienda, de Economía, como lo denomine cada municipio, y él elevar la respuesta al Tribunal de Cuentas. Ahora, cuando ya se supera esa etapa y vos estás en una etapa de sumario, ahí ya la responsabilidad es individual, ya no es quien rindió, porque ahí ya estás viendo si esa observación está generando un perjuicio fiscal y están viendo si vos sos individualmente responsable. Entonces, vos podés pedir asesoría ahí adentro, pero vas a ser ya vos parte, vos sola parte en el expediente. Podés, si no es tu responsabilidad, indicar quién sí o a dónde habías mandado el expediente. Ha pasado 1000 veces que, por ejemplo, tiene que ver con un contrato de seguridad y resulta que seguridad mandó el expediente a Economía y Economía nunca lo pagó porque ellos se quedaron sin presupuesto y me lo mandaron a pedir y quedó ahí, quedó bollando el expediente y después hubo un juicio por eso. Entonces ahí uno empieza a revisar, bueno, pero ¿y quién lo mandó? ¿Y por qué el que lo mandó no lo volvió a pedir y le dijo, che, pasó una semana, no me lo devolviste, yo voy a tener un reclamo? O sea, porque ahí se ve la diligencia de cada uno a título individual en esas cosas. Pero ustedes lo que tienen que tener, por eso yo les decía esto de que una cosa es la parte de la rendición, que se hace a través de los canales formales que tienen que rendir, y todo el resto colabora con ese que tiene que hacer la rendición. Y otra cosa es cuando ya se pasa a la otra etapa en donde empezás a ver quién es el responsable directo de ese perjuicio, porque ahí es donde se empieza a investigar.
Entonces ahí vos podés pedir asesoramiento, consultar y demás, pero ahí sos vos individual el que tenés que responder en función de tu rango, de tu cargo, de tu responsabilidad, de tu intervención y demás. Porque, detalle, y con esto más o menos voy cerrando, la 2141 establece que todos los que intervienen en un expediente que compromete gasto público son solidariamente responsables. Lo dice el artículo 103. Entonces, la única manera es ser diligente y resolver esas cuestiones, porque la responsabilidad solidaria quiere decir que si son varios los responsables, todos responden por todo, pero a cualquiera de ellos les puedo cobrar todo. O sea, si Mabel, Vanina, Patricia, Gabriela, que son las que más o menos veo acá que aparecen, nos declaran solidariamente responsables, el Estado puede venir a cobrarme a mí sola, a Mabel sola, a todas juntas en un juicio. O sea, todas somos responsables por el todo, no por una partecita. Porque si no, ahí sería concurrente, cada uno parte de una parte. No, todas por el todo. Entonces, eso es lo más complejo de la responsabilidad, en este caso del manejo de fondos públicos. Que por eso yo hago mucho hincapié en que uno tiene que ser diligente y consciente cuando interviene en un expediente de gasto público, y la mejor forma de ser diligente es ser formal, por esta responsabilidad posterior. Porque no va a ser el que dio la orden, no. Todos los que, si te da una orden de hacer algo que es contrario a la norma y vos no lo marcaste, debiendo saber que la norma ha marcado otra cosa, pasás a ser solidariamente responsable con él, con esa persona, porque vos sabías que se debía hacer de otra manera. Y sí, a nadie le alcanzaría el sueldo. Pero por eso le digo, la lógica de la ley es esa, para que todos entiendan el nivel de responsabilidad que uno tiene en el manejo de fondos públicos, porque uno es gestor de una cosa ajena. Esos fondos no son míos, no son de ninguno de nosotros. Son, si uno tiene que hablar en términos dogmáticos, son del pueblo, o sea, son de otros, son ajenos. Entonces ahí es donde se exige más diligencia. Si ustedes hicieran lo propio en lo privado, se arman una asociación y demás, tienen que rendir cuenta igual. Y donde las cuentas no cierren, le van a hacer lío igual. Entonces, la lógica de la rendición es la misma. Nada más que acá las normas son mucho más duras porque son fondos públicos. ¿Estamos? Por eso crea toda esa lógica de la solidaridad, de la responsabilidad, de las obligaciones. Sí, Luciana. Hola, ¿qué tal? Hola. Mi consulta es ¿hasta dónde se establece, dónde se hace el corte de quiénes son las personas responsables? Por ejemplo, acá en la municipalidad nos pasa mucho, o siempre tenemos la duda, por ejemplo, en partes técnicas, que no sé, yo soy secretaria de Hacienda y no sé, por decirte una obra, no sé, hablando de gran magnitud, ¿no? No tengo conocimiento de alguna parte técnica, pero sí hay áreas, obviamente, que se dedican a esa parte. Entonces, no sé, me certifican algo muy técnico, yo confío en esa certificación, bueno, no sé, hago el pago y demás. Eh, ¿Hasta dónde llega se establece el corte de hasta dónde es quién responsable, digamos? No sé si me explico. Sí, no hay una norma que diga, porque todo depende de la casuística, siempre. Pero una de las pautas son todas pautas, y que después, en el caso por caso, se va dilucidando el nivel de complicidad que puede llegar a haber, de desidia en el control y demás. Pero en rigor, generalmente, una de las pautas es la competencia técnica. A mí, si me traen un puente y me dicen están bien hechos, yo soy abogada. No sé, Claro. yo capaz que paso con mi auto y digo, sí, para mí está perfecto porque pasé con mi auto y no me caí, pero pasa un camión atrás mío y se cae el puente. Entonces, siempre la competencia técnica importa a los fines de tener un deslinde de responsabilidad. También el alcance de tu intervención o de tu competencia. Si vos interveniste cuando tenías que intervenir y chequeaste que las intervenciones previas estén cumplidas. Ahora, si vos pagás la obra y no tenés ni el final de obra, ni el informe técnico, ni tenés las notas de pedidos y las solicitudes, que fue toda la comunicación entre la obra para saber cómo se desarrolló, y pagaste el certificado final de obra y no retuviste nada, ni multas, ni nada, bueno, ahí sí es tu responsabilidad, porque ya hay un proceso especial previsto administrativo para eso, y justamente lo que intenta en esta cuestión
es que cuando vos vayas a hacer el cierre de eso, por ejemplo, de la obra, del expediente de la obra, estén dadas todas las condiciones para no tener que retrotraer, porque lo difícil después es eso. Cuando vos ya pagaste el final de una obra, no le cobrás nunca más al proveedor que decir que te devuelva lo que me olvidé de retenerte, porque ya está, ya se cerró, se fue, no hay vinculación. Entonces, por eso es que es el doble de la diligencia que hay que poner. Entonces, uno se resguarda no solo teniendo claro cuál es tu responsabilidad o tu competencia, o sea, qué es lo que podés y debés hacer en ese contexto, sino también teniendo en cuenta de que si hay una cuestión técnica, intervenga un técnico. Claro. Igual puede pasar siempre o sea, ha pasado 1000 veces que se han verificado ciertas obras porque aparte es un problema típico que hasta regula el Código Civil y Comercial, de que en apariencia está todo perfecto y resulta que al año se me cae. Y era porque en vez de hierro del 8 usaron del 6, que es más débil. Y a la vista eso no se veía. Y el inspector el día que colocaron el cemento y taparon todos los hierros no estuvo, entonces no vio que justo se había cambiado el hierro y bueno, y después habrá que ver las responsabilidades, pero siempre pueden existir cosas así porque nos pasa en la casa a cualquiera, que van y te arreglan una cosa y te dicen, sí, le arreglé esto, 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 y después te das cuenta que al mes se te rompió igual, es que nunca lo arreglaron, o sea, eso pasa. Entonces, no hay que tampoco apegarse tanto a la legalidad por la legalidad misma, porque tiene que haber un grado de flexibilidad de adaptación a cada situación. Por eso no está todo reglamentarista, o sea, no está todo hasta las comas regulado, porque siempre algo se te escapa y si cuanto más reglamentarista sos, menos adaptabilidad tenés. Y como sabemos, la realidad cambia mucho, incluso con todo lo tecnológico, con un montón de cosas. Entonces, siempre las normas van a quedar atrás. Entonces, las normas tratan de dar pautas generales que después se resuelven en casos concretos, en cada caso en función de lo que se va advirtiendo ahí. Y ahí se van deslindando responsabilidades. Bien. Y después otra consulta, bueno, yo trabajo en municipio como Mabel, es cuando el Tribunal de Cuentas ya aprueba el ejercicio, digamos. O sea, uno ya por ese año, digamos, deslinda responsabilidades. ¿Por qué te lo pregunto? Porque acá pasa mucho la competencia de política, digamos, entre el que se va y el que entra. Entonces el que entra dice, no, yo te voy a revisar todo y siempre está como esa amenaza cuando, o sea, Sí, yo te Tribunal de entiendo. Cuentas, sí. Hay distintos tipos de control y distintos tipos de efectos. Cualquiera que entra a la administración puede revisar para atrás y ver, y más aún, como antes Vanina marcaba, hay muchos contratos que son de tracto sucesivo, que superan el ejercicio financiero, como los de obras, por ejemplo, generalmente son de plazos más largos. Todo lo que involucra licitación, generalmente, por todo lo que implica una licitación, terminan superando también un ejercicio financiero. Entonces, el hecho de que no esté cerrado la actuación permite que vos revises. Generalmente, si ya la situación jurídica se consolidó, se consumió, se agotó, salvo que haya una irregularidad manifiesta, no se puede abrir otra vez porque afectás derechos de terceros también, y Claro, eso también tiene sí. un costo. Ujú. Entonces, pero internamente quien maneja los fondos va a poder ver, ajustar procesos, revisar lo anterior, todo. Cuando el Tribunal de Cuentas emite el primer acuerdo que tiene por presentada la cuenta y dice aprobar la rendición, cuando vos decís aprobar la rendición quiere decir que esa rendición cumplió con esos acuerdos que mencionaba Ivanina, el 1120 y el 1140, que son los que marcan los requisitos formales que tiene que tener una rendición, que son todos esos documentos que hay que presentar. No quiere decir que esté todo bien hecho. Quiere decir que Bien. solo la rendición, o sea, esa obligación de presentar la rendición se cumplió. A partir de esa rendición, uno empieza a revisar Sí. lo que hicieron con todo ese presupuesto, y ahí, si hay observaciones, se inicia esa etapa que yo les dije, de auditoría y después de etapa de sumario y juicio de responsabilidad. Pero si viene mañana Juan Pérez y presenta una denuncia, como pasó, por ejemplo, planes sociales, como ha pasado situaciones así, y dice, miren, pasó esto, y uno formalmente en un expediente esas situaciones no son fáciles de ver porque implican administraciones paralelas, implican un montón de circunstancias o hechos que son ajenos al expediente, porque uno ve expedientes, porque ese es el tema. Claro. Si alguien viene y denuncia una situación así, ahí también se reabre. O sea, y uno tiene que intervenir como Tribunal de Cuentas. Entonces,
La única tranquilidad que uno tiene es haber hecho las cosas medianamente bien y diligentemente bien, porque en el resto está expuesto durante todo el tiempo de que está en funciones a que lo controlen, a que lo denuncien, a que lo revisen, a que se reabran cosas, porque tampoco la auditoría va por el 100%, o sea, no puedo mirar absolutamente todo el presupuesto. Entonces, uno trabaja también con muestreos y va mirando así en general. Y cuando denuncian algo es probable que uno no lo haya visto, entonces con más razón tiene que entrar. Entonces nunca termina todo de cerrarse. Esa es la realidad. Bien, y otra, re pesada. No, la última. Te voy a El tema cobrar asesoramiento, mira, después. No, no, esto es respecto también con el tema de la guarda de los expedientes por 10 años. Sí, Una vez que sí. transcurren los 10 años, ya se puede, digamos, Lo que se llama técnicamente es expurgo eso. Te lo dice ajá, la ley de procedimiento administrativo. sí, ¿eso hay que pedir Hay ley de autorización mercado o pago. algo? O... El tema es así, formalmente cada ley de procedimiento, no está la contadora general acá, chicos, ¿cómo me van a decir lo de mercado pago? No se puede. El tema es en el procedimiento administrativo, eso te decía, se denomina expurgo. El expurgo lo que permite es que aquella documental que ya no tiene, o sea, superada la cantidad de tiempo que se establece la guarda y la custodia, y ya no se vincula con ninguna actuación que todavía esté abierta, puede expurgarse, que quiere decir puede destruirse. Bien, ¿Estamos? Hay ahora todo un proceso de despapelización, entonces lo que se está haciendo es digitalizar lo más nuevo y se está yendo para lo más viejo también. Entonces, en el ámbito digital va a ser un expurgo digital en algún momento si es que no tenés capacidad de servidores y demás. Va a ser la misma lógica, pero la precaución es que se supere el tiempo legal de guarda y custodia y a la vez que no esté vinculada a una actuación que siga abierta, porque uno sabe que lamentablemente a veces el Poder Judicial es un poco lento y capaz que esto es del 2010, que el Tribunal de Cuentas se expidió en el 2015, que lo judicializó y metió una acción procesal administrativa y resulta que es verdad, la subcontadora. Es verdad, para mí es como la misma. Ya. Que esté el juicio de la acción procesal administrativa todavía abierta, que no se cerró, que no se terminó, o que incluso dictó el Tribunal Superior el fallo y está en la Corte discutiéndose. Entonces, mientras no se cierre una actuación judicial, administrativa, lo que esté vinculada a eso, tenés que seguir teniéndola disponible por cualquier cosa. Pero si no, no, se puede expurgar. Ese proceso lo regulan las leyes de procedimiento, porque tiene bueno, que ver con el gracias. expediente. No, de nada. Igual les dejo mi mail, chicos, se los escribo en el chat, por si tienen alguna duda, consulta o lo que fuera particular, eh, Hola, te para hago una que consulta. tranquilos, ¿sí? En el caso ese que decías de que se pueden tirar se pueden destruir la documentación, ¿se hace algún acta? ¿Cómo es Sí, el obvio, procedimiento? sí. ¿Un acta común Siempre, no sé de la en qué ámbito institución? está cada uno, pero generalmente lo hace o el área de despacho o, por ejemplo, las secretarías de gobierno. Generalmente en los organismos públicos lo hace despacho o mesa de entradas. Sí, tiene que hacer alguien el relevamiento, o si hay un responsable de archivo y custodia, por ejemplo, debiera hacer la certificación ese responsable. En nuestro caso, por ejemplo, siempre hay un responsable de los papeles. Ese tiene que informar a el área de gobierno, si es una municipalidad generalmente, o al área de despacho de cada organismo, de que se cumplió esos plazos, porque esa área también es la que certifica si hay algo abierto vinculado a esos papeles, y a partir de ahí se requiere una norma legal que ordene el expurgo. Dependiendo de en qué órgano se encuentre, va a ser el tipo de norma que se necesite. Por ejemplo, en el Tribunal de Cuentas lo tenemos que ordenar el tribunal, el expurgo. Lo certifica la secretaria del Tribunal de Cuentas y después nosotros autorizamos el expurgo, porque acuérdense que todos los papeles de los expedientes son documentos públicos. Por eso siempre se pide que alguien certifique eso, que se abre un acta, que se eleve a una autoridad y una autoridad dicte una norma legal autorizando eso, porque después son ustedes responsables el que autorizó que se destruya. Y la publicidad, Marce.
Sí, generalmente a través de dictos, para darle a conocer a los terceros que ese documento público va a pasar a expurgo. sí, generalmente se publica o sea, 30 días antes de materializarse el expurgo para darle tiempo a que cualquier interesado que quizás uno no sepa, que presentó algo vinculado a eso o tiene interés en eso, se entere y se presente a esgrimir el interés que tenga para que no, justamente no se expurgue, se mantenga en custodia. Pero por eso le digo, todo esa parafernaria, ese procedimiento es porque son documentos públicos, no se pueden así nomás destruir, no es como un privado. O sea que fíjense que de hecho, si ustedes se vinculan a la administración, los contadores pasa lo mismo, con las facturas, con todo, se tienen que resguardar por 10 años, aunque no tenga multas, no tenga nada abierto. O sea, hay muchas cuestiones vinculadas al resguardo de esta documentación, pero con esta lógica de que son instrumentos o documentos públicos, así se consideran. Yo, perdón Marcela, Sí, no sé chicos si ya tienen alguna consulta más que hacerle a Marcela. En realidad estaba previsto una horita, pero bueno, la verdad Marcela, mm, como hablo siempre... mucho, ya lo sé. No, no, pero la verdad que esa claridad conceptual explicando la función del Tribunal de Cuentas y poder no solo ejemplificar, sino poder responder concretamente a estas consultas, a estas dudas que tienen los estudiantes, la verdad que le da es el valor agregado que tiene este momento, digamos, ¿no? Así que súper Bueno. agradecida. No te quiero cortar, pero bueno, entiendo No, que no, los está bien, tiempos está bien, estamos no hay problema. agotados y bueno, como dijo Marcela, deja su mail para algún interesado que tenga alguna consulta puntual en función de que, bueno, la mayoría, a ver, todos los estudiantes de esta tecnicatura son empleados del Estado y trabajan en área financiera, así que seguramente las dudas están contextualizadas bajo su práctica profesional, Sí. básicamente. Así que bueno. Marce, muchas gracias. Vanina, gracias. La verdad, como dijo Marcela, que poder acompañar justamente en algunas normativas, ahí estuviste en el chat. Me encantó la charla. Imagino que todos los estudiantes están muy contentos y con esta charla, que es muy significativa y de alguna manera viene a cerrar este proceso de cómo se conforman los sistemas administrativos de la administración financiera y cuáles son los roles que tiene cada uno de ellos, y en este caso el Tribunal de Cuentas como órgano de control externo. Así que muchas gracias, Marce, gracias a todos y bueno, nos vemos quizás el año que viene nuevamente, Marce. Sí, no hay problema, a disposición. Cuenten conmigo. Y gracias por todo, a todos. Gracias. Muchas gracias. Muchas Gracias. gracias. Gracias.